Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. YouTube Stories lanza efectos de realidad aumentada. Pues sí, youtubers, ahora las historias en YouTube tienen filtros divertidos y realistas que ya puedes descargar para tus vídeos cortos. Estas stories, que solo están disponibles para canales de YouTube con más de 10.000 suscriptores, ya tienen desde orejas de perro hasta coronas de hadas o colmillos monstruosos. Y es que ahora los filtros y los efectos de realidad aumentada ahora son imprescindibles para las selfies de las redes sociales. Y claro, YouTube no podía ser menos. Así, Google, la matriz de YouTube, dijo en un blog que su uso de mallas en 3D han dado como resultado unos filtros más realistas. Por ejemplo, un filtro de gafas en realidad aumentada puede simular el reflejo de la luz y proyectar una sombra virtual en la cara. Además, la nueva función también crea efectos de maquillaje súper realista. Me parece algo muy chulo. LinkedIn y Twitter refuerzan su estrategia de contenidos y lanzan su propio podcast. Pues sí, chicos, y es que hace pocos días LinkedIn lanzó el primer episodio de su podcast Hello Monday. La nueva propuesta editorial de LinkedIn constará de 13 episodios protagonizados por profesionales de gran renombre. El tema central del podcast abarcará los retos y los cambios a los que está sujeta cualquier actividad profesional hoy en día. Por otro lado, Twitter también ha decidido lanzar su propio programa para que directivos y responsables de marketing reciban consejos y conozcan más sus opciones publicitarias. El nuevo podcast de Twitter, que se lanza en inglés, lleva el nombre de Character Count. La red social ha creado 5 episodios de entre 25 y 30 minutos de duración que han sido licuados por Joe Waddington, responsable de marketing para negocios de la compañía. Como veis, el podcast tiene una gran salud y será una de las tendencias de marketing más importantes para los próximos años. Fundadores de Instagram dicen que perder autonomía con Facebook fue bueno. Hace unos días, Kevin Systrom y Mike Krieger realizaron una charla para hablar de su experiencia formando parte de Facebook. En ella, Systrom y Krieger sorpresivamente se mostraron felices de perder el control de Instagram. De alguna manera, el hecho de tener menos autonomía es una función que representa una victoria para Instagram. Y es que si Instagram hubiera sido esta aplicación de fotos solo de nicho para fotógrafos, probablemente estaríamos trabajando en su aplicación durante 20 años. En cambio, lo que sucedió tras la adquisición por parte de Facebook fue que la app mejoró y mejoró y mejoró, y llegó a un tamaño en el que era significativamente importante para Facebook. Los fundadores de Instagram se hicieron esta pregunta: ¿quieres ser infructuoso y pequeño y así tener toda la autonomía del mundo? ¿O quieres ser diferente? Por lo tanto, al final, el matrimonio entre Instagram y Facebook resultó muy favorable para el crecimiento de la plataforma. Instagram añade un botón para parar temporalmente todas las notificaciones. Estoy seguro que te pasa que a veces no quieres ser notificado por las notificaciones de Instagram durante un breve periodo de tiempo. Yo que sé, unas vacaciones, en horas laborales o durante la siesta, ¿verdad? Pues bien, para hacer esta elección más fácil, ahora Instagram ha añadido una nueva función simple pero muy útil. Esta función permite silenciar todas las notificaciones durante un tiempo determinado. Este botón de Pause All, es decir, pausar todas, se encuentra como muestra la imagen en las opciones de configuración de la cuenta, en el apartado de notificaciones. En lugar de ir seleccionando tipo de notificación por tipo de notificación, al emplearlo se estará silenciando todas las notificaciones. El usuario además puede elegir el periodo por el que no desea recibir notificaciones push: 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas o 8 horas, que son las opciones disponibles en las opciones de configuración. Este nuevo botón se encuentra ya disponible en la versión de iOS, mientras que los usuarios de Android tendrán que esperar pocos días. ¿Qué os parece? Instagram prueba una nueva opción para ver vídeos de manera simultánea con nuestros amigos. Está claro que las similitudes entre Facebook e Instagram son cada vez mayores. Si la red social azul le copió a la de fotos sus stories, ahora es Instagram quien bebe de las novedades de Facebook y lo hace para desarrollar una nueva forma de ver los vídeos dentro de la aplicación. Y es que hace un tiempo Facebook anunciaba una nueva funcionalidad:
por lo cual sus usuarios podían quedar para ver vídeos de manera conjunta, y lo hacían dentro de la red social. Así, cualquier vídeo que estuviera subido en los servidores de la compañía de Zuckerberg era susceptible de ser visto por más de una persona a la vez y de paso hacer comentarios simultáneos. Pues ahora también se estaría probando la misma funcionalidad en Instagram, aunque por el momento todo lo que se ha podido ver es esta imagen. Interesante, ¿no? Amazon España ya vende videojuegos y software en formato digital. Pues sí, curiosos, Amazon no para, y es que desde hace pocos días, los clientes de Amazon tienen la oportunidad de comprar en formato digital y descargar inmediatamente videojuegos y software. Podrán elegir entre una amplia selección los títulos más populares y tener acceso a las entregas más rápidas posibles. La selección en continuo crecimiento también incluye exclusivas digitales, como paquetes de expansión, pases de temporada, suscripciones a juegos online, monedas virtuales para videojuegos y suscripciones de software. Y es que Amazon lo está tocando todo. Los pediatras de Estados Unidos piden a Google y Facebook que censuren la información falsa sobre las vacunas. Me parece algo muy interesante, y es que el presidente de la Asociación de Pediatría Americana, que cuentan con, ojo, 67.000 expertos, solicita a los dos gigantes tecnológicos que trabajen conjuntamente contra un problema de salud pública. Y es que cada vez más expertos y ciudadanos, en los que me incluyo, están más preocupados por el movimiento antivacunas, una ideología sin base científica y que se apoya en creencias religiosas o en información falsa sobre los efectos secundarios de ciertas vacunas. Pues bien, gracias a ello, Facebook ha anunciado que tomará medidas contra los grupos y páginas que publican información falsa sobre las vacunas. Así, la compañía comenzará por reducir los resultados que aparezcan en sus opciones de noticias y de búsquedas. Me parece una gran noticia. Facebook cambiará la forma de medir el alcance potencial. Pues sí, marqueteros, Facebook está revisando varias métricas y herramientas de planificación para los anunciantes, y entre otras cosas se redefine el alcance potencial. Y es que hasta ahora el alcance potencial se basa en el número de usuarios activos mensuales en Facebook y en consecuencia era elevado. Esto se muestra a los anunciantes antes del inicio de una campaña, pero a veces esta cifra se confunde con el alcance de campaña que Facebook muestra tras una campaña. Según Facebook, muchos clientes han solicitado una estimación que se ajuste mejor a los resultados reales de una campaña. Por eso en el futuro solo indicará el número de usuarios a los que se ha reproducido realmente un anuncio en los últimos 30 días como alcance potencial. En la práctica, esto conduciría a una menor cobertura potencial. Además, Facebook ha revisado la puntuación de relevancia que se ha utilizado para comprobar si un anuncio era relevante para el target. Esta unidad será sustituida por 3 nuevas métricas que permitirán a los anunciantes gestionar mejor sus campañas en el futuro. La primera métrica será el Quality Ranking, que comparará la calidad de un anuncio con la de otros anuncios del mismo grupo objetivo. La segunda métrica será el Engagement Rate Ranking, que medirá el grado de compromiso esperado de un anuncio en comparación con los anuncios del mismo grupo objetivo. Y la tercera métrica será el Conversion Rate Ranking, que indicará la tasa de conversión esperada también en comparación con campañas similares que fueron optimizadas para el mismo target. Además, Facebook está despejando su repertorio de opciones de evaluación, que ha crecido a lo largo de los años y tiene varias métricas poco utilizadas. Y es que a partir de abril, 7 de estas métricas ya no se ofrecerán y algunas serán reemplazadas por otras de nuevas. Ya era hora que Facebook pusiese en orden sus métricas. Twitter se snapchatiza con su nueva funcionalidad de cámara. Pues sí, curiosos, y es que a través de una publicación, la red social de microblogging dio a conocer la funcionalidad de cámara que llegará próximamente a todos los usuarios. Como se puede ver en el vídeo, tan solo se tendrá que deslizar de derecha a izquierda para activar la cámara. De esta manera se podría capturar cualquier evento de manera rápida. Hasta ahora, para tomar una fotografía o un vídeo desde la app de Twitter, es necesario abrir el editor de un nuevo tweet. Además, al publicar las fotografías o vídeos, estas se mostrarán en una versión alargada que tendrá mayor visibilidad que antes. Con las funcionalidades de la nueva cámara de Twitter se podrán tomar fotos y vídeos de hasta 2 minutos, y solo si se deja presionado el botón. Adicionalmente, si se desliza el dedo por encima de la cámara, se podrá grabar un vídeo o un audio en vivo. Por otro lado, después de tomar la foto o el vídeo, la app te recomendará hashtags basado en eventos importantes que estén pasando a tu alrededor.
Además, habrá algunos filtros en forma de televisión. Curioso, ¿no? Twitter ocultará los números de retweets y de me gustas. Lo que oís, chicos, y es que recientemente los responsables de Twitter han anunciado una serie de cambios importantes que llegarían a la plataforma en un futuro cercano. Entre ellos, destaca la desaparición de los números en los me gustas y los retweets, así como un protagonismo mucho mayor del uso de la cámara en la aplicación. Como hemos visto en la anterior noticia, Twitter ha afirmado que va a cambiar el producto y también que va a cambiar las políticas para conseguir unas conversaciones más saludables. También se han comprometido a que intentarán combatir los engaños y las noticias falsas con mayor rapidez. Veremos qué opinan los usuarios de Twitter. Y bueno, hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha resultado más interesante en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las noticias. Y bueno, para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.